Y en este cine vamos a entrar lentamente en un cine del tiempo. El cine de la temporalidad es un cine de la conciencia. Y cuando hablamos de temporalidad, memoria y conciencia en el aparato teórico de Berzón, que Deleuze recupera y que trata de aplicar a determinadas pelis, lo que vamos a ver en ese proceso es como una concepción de la memoria y de la temporalidad que es muy interesante, pero porque me parece que tiene mucho para decirnos de nuestras formas de percepción contemporáneas o cómo podríamos ensayar otras formas de percepción. Para Berzón, la memoria es una inmersión virtual. La memoria, el pasado y el futuro y sus deseos son virtuales respecto de la actualidad del presente. El tiempo tiene al menos dos dimensiones: lo actual, el presente, y lo virtual, el pasado y el futuro. El pasado se define por esa memoria que me habita todo el tiempo y el futuro se define por los deseos, por las expectativas. Ahora, yo cuando me levanto a la mañana y agarro mi taza y tomo un café con leche, esa taza que ahora estoy evocando, pero que no tengo en mí, o sea, no es una taza actual, es una taza virtual, esta que traigo a colación. Cuando estoy en mi casa tomándome mi café con leche, yo puedo al mismo tiempo pensar en Proust, en una película, en mi amiga Sole, en un recuerdo de la infancia, en un deseo que tengo para el futuro. Todo eso sucede al mismo tiempo. O sea que lejos de pensar el tiempo en una dirección fija que fluye hacia adelante, esta concepción del tiempo supone la virtualidad y simultaneidad del pasado, del presente y del futuro en todas las situaciones. Es pura conciencia de temporalidad. Por eso el pasado y el futuro son las dimensiones virtuales que toman al presente o a lo actual como un medio para expresarse, como un medio para aparecer. Ese recuerdo encuentra en la taza del presente un medio para aparecer. Ese deseo encuentra en esa taza o en esta botellita, que vamos a hacerlo actual de verdad. Actual. En esta botella actual y presente encontramos medios para recordar o para desear. Y a su vez... O para temer, que es otra forma de relación con el futuro. O también. Para temer. Sí, el deseo también puede, el temer, desear, temer, claro. También combinadas ahí. Y lo que es interesante también de pensar es que en esta concepción de la memoria, esta concepción del tiempo, que ya es tridimensional, que ya es multidimensional, los recuerdos no son algo que uno decide deliberadamente ir a colorear. Los recuerdos son algo que te está pidiendo el futuro. Es decir, ese deseo, esa expectativa, aquello que supuestamente vos estás no teniendo, te lleva a colorear un recuerdo. Por ende, el eje de la temporalidad no es vertical, no es el pasado atrás, el presente acá y el futuro adelante, sino que todo convive en un eje horizontal. Y presente, pasado y futuro se hibridan virtualmente en la conciencia. Por eso, en el entretiempo, hay de pronto una conciencia de lo vivido que no hay en el momento del primer tiempo y del segundo tiempo. Pensás lo que no hiciste, lo que querés hacer, lo que acaba de pasar, lo que no pasó, lo que pasará. De por qué tal hizo tal cosa, si nos cagaron con el full. Todo eso aparece en la memoria del tiempo vivido. Tiempo es tiempo vivido, no es otra cosa. Tiempo es siempre tiempo vivido, conciencia temporal. Y esa conciencia temporal no es la conciencia de si son las 7, las 8. Esa conciencia temporal es ese estar en el tiempo, en esa multidimensionalidad. Estamos en el tiempo porque estamos en los 3 tiempos todo el tiempo. Estamos en el pasado porque estamos constituidos por esa memoria, estamos en el futuro porque los deseos y las expectativas organizan mi relación con la memoria, y el presente, con el presente también. ¿Cómo? Y con el presente también. Y con el presente también, y el presente es como una especie de malla, de mosquitero, ¿viste? Que el pasado y el futuro utilizan para actualizar un recuerdo, para filtrarse, para estar en nosotros.
el cine que es temporal es un cine en donde el espacio pierde un poco de sentido, en donde la flecha no cumple ningún sentido, se derritió, se partió, se rompió, ya nadie persigue en la acción pura a una trayectoria, sino que es un cine de espacios indefinidos, es un cine difuso, espacial y temporalmente, es un cine de las conciencias. Menos teleológico, con menos sentido, menos direccionalidad. Indudablemente, con mucho menos sentido, y es un cine de lo virtual, ¿no? Digamos, de lo que está pasando mientras no sabemos qué está pasando. No es el tiempo presente sucediéndose. En este cine tenés muchos tiempos al mismo tiempo. Entonces es un cine que te está proponiendo percibir la conciencia del tiempo. Es un cine muchísimo más interno para un espectador. Por eso mucha gente se pelea también con este tipo de cine, porque quiere ir al cine a ver cómo alguien corre la flecha del tiempo. Eso es divertidísimo, además, acabamos de verlo. Y es más satisfactorio, además. Te da las... Bueno, no sé si es más satisfactorio. ¿Cómo vas al cine y te sentás y en 5 minutos te das cuenta de lo que va a pasar? Bueno, claro. Eso es exactamente perseguir la flecha y saber de antemano dónde va a estar, dónde se va a clavar. Yo porque me doy cuenta en el montaje cómo se manipula todo lo que estamos hablando. Obvio. Claro. Es fantástico. La creación. No es lo que es cómo. ¿Cómo? Es cómo. Y si esto lo pongo acá y esto lo pongo allá, es Obvio. ¿Qué produzco? ¿Qué efecto se produce? Sí, claro. hermoso. Sí, totalmente. Bueno, el montaje es el cine, finalmente. Si uno piensa en películas temporales, las películas temporales son las que te hacen recordar o desear. Las películas que te hacen recordar, desear, tener una expectativa, volver sobre vos, esas son películas, o imágenes, esa es la imagen temporal o el cine temporal. Es un cine donde vos no estás tan a resguardo, porque vos mientras perseguís la flecha, además de estar en la acción pura, y bueno, no hace falta ni psicología del personaje para perseguir la flecha, estás en esa, estás jugando el partido. Es como la diferencia entre jugar el partido y recordar el partido. Estás jugando el partido, la vida se está desenrollando en esa dirección. En el cine temporal no te están representando la vida. Ese cine presenta la memoria, no la representa. En el cine de imagen en movimiento vamos a tener una representación de la vida, como si la vida fuera eso que sucede en una flecha que va hacia adelante. Y en el cine temporal vamos a tener una presentación de la conciencia como conciencia del tiempo vivido. Y allí la percepción se encuentra con otros desafíos. Por supuesto que se encuentra con otros desafíos, porque vamos a tener primero el desacomode platónico de pero esto no es tan lindo. O sea, esto no es... Es y no es, pero... Es y no es. No entiendo dónde estoy. Pensemos, no sé, en una película... No sé, una peli de David Lynch, que quizás alguno de todos ustedes han visto, pensando, no sé, en Mulholland Drive. Nunca se sabía dónde están, para dónde está van, pasando? por qué van, hacia dónde van, ¿Quién era este? ¿Quiénes son? En ningún momento entendemos quiénes son, cómo se llaman, para qué se relacionaron. Y ese cine, según la mirada bersoniana, es el cine que presenta la vida. Estamos mucho más en esa situación de no saber dónde estamos ni quiénes somos, que en la situación de perseguir una flecha con total control y capacidad de hacia dónde vamos, por qué y cómo lo vamos a hacer. Es un cine de la no efectividad en el sentido de que es un cine que se va a pelear con una mirada... Y son dos modos de la imagen. De hecho, les dice la imagen movimiento y la imagen tiempo. Digamos, son dos formas de la imagen, la que representa y la que presenta la vida. Más parecida como es. La presenta, así se siente. Sí, lo que pasa es que es mentira. El cine no es la vida. No, claro. Todo manipulación. En ninguno de los dos casos el cine es la vida. Por eso es y no es, digamos. No, la cuestión es el estatus de la representación. Digamos, ¿Qué produce esa imagen? ¿Qué tipo de imagen es? Claro, ¿qué produce la imagen y cuál es el estatus de la representación, digamos? En el cine imagen-movimiento, nosotros tenemos vamos al cine literalmente a ver una representación de
historias, situaciones. Ya sabés lo que vas a ver. Por eso también el cine, digamos, cualquier arte narrativo de alguna manera se encorseta bajo las reglas aristotélicas de cómo narrar. Claro. Todo debe tener de alguna manera un principio, un desarrollo y un fin. Si la historia viene con un principio, un desarrollo y un fin y una línea temporal a través de la cual llega hacia algún lugar en la flecha, y bueno, a nosotros nos puede divertir muchísimo. Vos te vas de ahí, te lo olvidaste, nunca más pasó nada con esa película. Puede ser divertidísima, pero lo que vamos a tener es una mirada súper acotada de lo que la percepción es, incluso engañosa de lo que es el espacio, el tiempo y el movimiento. ¿Tiene que el cine ser justo con cómo es el espacio, el tiempo? No, más vale que no, más vale que no. No tiene que hacer nada en particular el cine. La cuestión es qué cine vemos, por qué lo vemos y qué hacemos con lo que vemos. Sí, tampoco hay uno que sea mejor que el otro. Simplemente son realmente dos formas muy diferentes de presentar la relación con la imagen o de ponernos imágenes adelante, digamos, sin una valoración necesaria. Y sorprendentemente, y esto se los cuento, así como infidencia, nosotras tuvimos una cita de Martel, justamente, que iba en contra de Aristóteles de una manera indirecta, igual decía algo así como: a mí no me gustan las tramas porque nunca vi en la vida algo que tenga inicio, desarrollo y desenlace. Era una cita muy simple que generó una especie de seguilla, 85 comentarios, sorprendentemente, y gente que puso cosas como: ¡qué indignante! Yo quedé muy sorprendida. Le dije a Paula, te juro que no sabía que había tantos defensores de la trama. O sea, no me parecía que era una discusión contemporánea, la discusión de la trama aristotélica. No sabía que el mundo estaba lleno de aristotélicos. Nuestro pequeño nicho de llegada era muy aristotélico y que si osábamos discutir con la poética de Aristóteles íbamos a recibir ese nivel de respuesta, ¿no? Hater, mucho hater con que el problema de que la trama se corta. De ofensa, eso, ¿no? Yo no pensé que podía ofender a aristotélicos. Pero digo, evidentemente hay algo acá de la imagen que produce esas pasiones de las que hablaba Platón, ¿no? Digo, ¿qué pasa con esta es la imagen que necesitamos consumir o esta otra? A mí me sorprendió muchísimo ese fenómeno. Sí, es que yo lo conecto bastante en realidad con nuestra relación, con la cantidad de imágenes que tenemos y con la digamos, escasez de control sobre lo que sucede en el mundo a pesar de estar hiperdocumentado con muchísimas imágenes. O sea, documentos de imágenes del mundo no nos faltan, pero igual nuestra capacidad de comprender esa globalidad es pareciera que es imposible. Claro, cada vez peor. Cada imagen nueva, en vez de aclarar, enturbia el panorama de nuestra interpretación sobre el mundo. Entonces creo que cuando uno ataca la trama, ataca el hilo que une las cosas. Claro. Y que la gente lo que quiere, como que de alguna manera necesitamos que haya un hilo que... No me des final abierto. No me También gusta. Eso, y tiene que ver con la discusión continua sobre el spoiler, que es un concepto contemporáneo que solamente tiene sentido en un mundo como el nuestro, porque en un mundo como el mundo de estos señores que recién habían conquistado América y que estaban con esas pieles y esos ganados y qué sé yo, no tendría sentido el spoiler. Pero el spoiler hoy tiene mucho sentido porque me parece que lo podemos pensar también en estos términos. No toda película es spoileable. No toda película es spoileable. En principio son spoileables las películas de pensamiento, imagen, movimiento, acción, porque son las que yo puedo decirte de qué se tratan y vos decís, ay no, me spoileaste la película. Me arruinaste el final. ¿A dónde iba la flecha? Claro, las que de alguna manera se organizan a través de una trama y a lo largo de ese vector. Ahora, si yo quiero explicarle a alguien de qué la va Mulholland Drive de Lynch, no la puedo spoilear porque no entiendo nada como tendría que decirle en qué consiste. De Lynch. ¿En qué consiste ¿Cómo se la las spoileo? Inespoileable. Ahora, esto no nos tiene que llevar a pensar que las buenas películas son inespoileables y las malas películas son las spoileables, ¿sí? Porque esto no, digamos, no tiene que ver con la calidad estética de un producto, que discusión infinita. Y que no es la que a nosotras nos atrae en este momento, sino de poder pensar este cine temporal en términos de un desafío perceptivo, en donde no solamente se derrite el espacio, no sabemos bien
qué está pasando ni por qué está pasando, por qué los diálogos naufragan, por qué empiezan con un diálogo tan apasionado y después el diálogo no conduce a ningún lado, por qué hay una puerta siempre abierta que está siendo filmada y no pasa nada con esa puerta siempre abierta, por qué el fuera de campo no se completa de la misma manera que en el cine imagen en movimiento. No domino. En el cine imagen movimiento, en ese cine clásico, el fuera de campo, el sonido, te permite completar adentro de tu mente una imagen tras otra al modo Zenón de Lea. La flecha sigue dentro tuya. Gracias al fuera de campo. En el fuera de campo temporal, lo que, por ejemplo, en el cine de Martel, vamos a ver, sonido de vasos que chocan, un ventilador, gente transpirando, en planos de nuca, brazo, plano de cara. ¿A dónde va todo esto? Y lo que no Todo veo. naufragará. Claro, ¿no? Lo que no se dice, sí. Un cine de lo implícito es un cine temporal. Por eso el sonido es un cine menos visual. Por eso la crítica marteliana, si es que existe, ya se constituyó como Ya se adjetivo. constituyó, sí. Devino adjetivo. En estos días de vino adjetivo, hace ¿Cómo? unas semanas. Pero es una imagen también lo sonoro. Si no, no necesitas de teatro. Produce imagen, Sí, no sé produce si es imagen. No, lo sonoro no se puede agotar imagen. Lo sonoro es imagen y mucho más. Claro, porque si no, como el plano de lo sonoro justamente desafía la imagen. En algún sentido, licúa los bordes de una representación. Porque justamente cuando estás cuando estás haciendo cine temporal, por nombrarlo rápidamente, estás poniendo en jaque una educación perceptiva que lleva 2.500 años de historia, por la cual cuando vemos, dominamos. En cambio, el sentido del oído es un sentido de recepción. El sentido del oído no es de dominio, es el mundo viene al oído. En cambio, la vista va hacia los objetos. De hecho, Martel dice, el oído no se puede cerrar. El oído no se puede cerrar. Voy a leer algunas... Los ojos sí. Yo no puedo evitar recibir. Voy a leer auditivamente. Algunos parrafitos cortos de Lucrecia Martel, este libro Un destino común, sobre el tiempo y el sonido. El animalito que somos concibe la mirada como un poder que se proyecta sobre el mundo y no al mundo viniendo hacia nosotros, que sería el lugar en el que nos pone la escucha. Me importa mucho el sonido en las películas porque el sonido obliga a pensar ese lugar en el mundo de una manera muy útil y menos hegemónica que la mirada. El sonido pone a quien percibe en una situación un poco menos poderosa. Ver es siempre atrapar. Oír es dejarse penetrar. Hay una posición muy distinta en relación al predominio de uno u otro sentido. Doy un ejemplo muy claro. Cuando una camina en la oscuridad, se mueve despacio, va tanteando. La ausencia de la mirada al caminar precisa de un mayor contacto con todo lo otro, con lo que uno toca. Caminar en la oscuridad genera un radio de percepción más chiquito y nos obliga a la lentitud. La mirada, en cambio, nos da la sensación de abarcarlo todo y genera mucha más velocidad. Eso se ve también en el uso de las imágenes en cine. Si pongo un frame en un video, en ese cuadro va a haber una gran cantidad de información. Pero si solo puedo percibir eso por medio del sonido, voy a necesitar más duración para esa construcción sonora. El sonido obliga al tiempo. Y dice explícitamente duración, que es el concepto bersoniano para hablar del tiempo. No es tiempo, es duración, es duré. Muchas veces en filosofía se traducen los conceptos de una lengua a otra en su lengua original, porque al traducirla se pierden un montón de cosas. Hay muchos textos de Bersón que no dicen duración, dicen la duré, para decir que es el original, que es la versión original, para retomar o retener algo de este sentido sin que pueda ser falseado. Existe esa ilusión del traductor de que, queda intacto el concepto. De que las palabras quedarán fijas en su sentido, pero lo que quiere decir la duré es esta autoconciencia del tiempo vivido en donde pasado, presente y futuro están en un eje horizontal que se hibrida entre sí. Y cada vez que recuerdo algo, lo recuerdo porque hay algo de la expectativa sobre el futuro que me lo hace recordar. Entonces, la relación entre pasado y futuro, el pasado y el futuro virtual, es encontrar en el presente un medio para darse.
Y que el presente, el actual es siempre una fuguita, ¿no? Está dejando de ser y empezando a ser todo el tiempo. Por eso también dice Berzón, en una frase que me parece muy bonita, todo recuerdo está preñado de porvenir. Recordamos para decir, evocamos en relación a un deseo. Si no, no está la evocación. Y eso es muy interesante de pensar en este cine temporal, porque nos requiere muchísima más actividad como espectadores, en el sentido de ¿qué estarán evocando estas personas? ¿Qué quieren estas personas? Y es un cine que se parece más a la vida en este aspecto de dejarnos mucho más desamparados, de flecha que nos guíe, pero al mismo tiempo uno siente que puede estar de buenas a primera en el auto de Mulholland Drive. O sea, algo que Cada vez más. puede devenir muy extraño. La vida es muy extraña, mucho más extraña que todas las pelis de cine en movimiento que hayamos visto en toda nuestra historia.